Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas en que habíamos quedado en la clase pasada. Aprovecho también de darles algunas informaciones generales porque me habían consultado por mail, a través de la coordinadora también, respecto a cómo entrar a las sesiones de clase, ¿ya? Entonces, le aprovecho de recordar. Tenemos acá el aula virtual. Ustedes pueden ingresar directamente a través del navegador. Le dan clic, ¿cierto?, al aula virtual. Y van a encontrar varias cosas. Van a encontrar el foro de avisos y novedades, donde yo siempre mando información. Aquí mando obviamente el mensaje sobre cómo hacer el ingreso a las videoconferencias. Cada vez que una clase se sube, también se avisa, para que ustedes sepan que ya está cargada, así que por ahí no pudieron ver no pudieron participar, puedan ver la grabación o revisar el apunte. También el ayudante se comunica con ustedes. El foro consulta donde me pueden escribir ustedes y yo voy a responderle en menos de 24 horas, pero más rápido, ¿cierto? Y horario de consulta, que son los horarios que están publicados ahí. Es un enlace de Zoom al cual ustedes le dan clic acá, le va a abrir cierto Zoom o le va a hacer descargar una pequeña aplicación, un complemento al navegador, donde pueden ingresar con esa contraseña. Consultas, así de simple, ¿ya? Yo estoy en esos dos horarios. También acá les dejé un video ya explicativo, para que por si acaso alguien tenía duda. Y además la información respecto a la presentación del curso, que fue lo que se revisó en la primera clase. Aquí aparecen las fechas de lo que son, por ejemplo, las pruebas, aparecen los temas que nosotros vamos a revisar, la modalidad de las pruebas, ¿ya? Y en principio todo lo que se refiere a las mismas reglas del curso, ¿ya? Integridad académica siempre tiene que estar, obviamente. Y el libro que yo recomiendo. Así que para que lo puedan revisar, lo cual se explica en detalle en la clase 1. Acá están los apuntes de la unidad que hemos estado revisando. Hemos estado trabajando justamente en este apunte en la clase pasada. Y aquí pueden encontrar lo que es el enlace con el cual pudieron entrar hoy día, o si están viendo la grabación y no sabían cómo, justamente este enlace, ¿ya? Aquí la ayudantía, en eso que se indica. Acá está la lista de reproducción en YouTube, donde están las grabaciones. ¿Ya? Están todas subidas. Esta es la del lunes también. ¿Ya? Se sube en el mismo día. De hecho, incluso yo diría que a lo más una hora más tarde, pero porque a veces YouTube se demora en codificarla, ¿ya? Pero están cargadas apenas terminemos. Las ayudantías, y aquí están los apuntes. Vamos de hecho a revisar el último apunte que corresponde al apunte 8, justamente el lunes. ¿Ya? Así que, bueno, ¿qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con la representación de números reales usando coma flotante. Esta representación en coma flotante se basa en el estándar IEEE 754, el cual en principio nos indica cómo nosotros vamos a trabajar, donde vamos a tener diferentes formatos de representación, los cuales se encuentran acá. Les voy a mostrar el apunte donde justamente tenemos esa teoría. Acá, en unidad 1, tema 1b, representación en coma flotante. ¿Ya? No lo voy a leer todas las diapositivas, porque en realidad la idea es que nos centremos obviamente en lo más práctico que nosotros vamos a utilizar, pero tenemos estos formatos. Precisión simple, donde usamos 32 bits para representar los números. Precisión doble, donde usamos 64. Extendida, donde hacemos uso de al menos 80 bits. Y por último, precisión cuádruple, que sería aquella que nos da la mayor precisión, ¿ya? Y que de hecho no en todos los sistemas está implementada. Sin embargo, el estándar sí las considera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que bueno, vamos a definir, o en realidad vamos a dividir esa cantidad de bits que vamos a tener disponible de la siguiente manera. Un bit va a estar asignado para el bit de signo, o para el signo en realidad, donde va a ser igual a 0 si es que el número es positivo y va a ser 1 si es que el número es negativo. Tenemos también otro grupo de bits que corresponden al exponente. Para el caso de precisión simple, donde usamos 32 bits, tenemos que son 8 bits, ¿ya? Los que están acá. Para precisión doble, vamos a tener 11 bits, ¿ya? Y luego de eso tenemos la mantisa, que en el primer caso que nosotros generalmente vamos a realizar ejercicios, más que nada por la extensión misma, ¿ya? Porque en realidad el procedimiento es el mismo, solamente que en el caso de precisión doble son más bits, no es más que eso, ¿ya? Pero la lógica es exactamente la misma. Acá tenemos 23 bits y en otro caso 52 bits, ¿ya? Así que se requiriera mayor precisión. Aquí uno puede preguntarse, pero bueno, esto es solo teórico, ¿en qué se ocupa? ¿Ya? Y la verdad es que esto que ustedes están viendo acá es cómo se representan los floats, tanto en C, como en Java, como en otros lenguajes de programación. Tenemos que, así es como se representan los double, y de ahí viene el por qué se llaman double, porque es precisión doble. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con este ejemplo, donde teníamos, ¿cierto?, el siguiente número, que es el menos 34,375. Tenemos que representarlo en precisión simple según lo que nos pedían, ¿cierto? Lo primero que hicimos fue identificar el signo, que era negativo, por tanto el bit de signo iba a ser 1. No hay que hacer nada más ahí. Después de eso íbamos a trabajar con la representación en coma fija del número, ¿ya? Vale decir del 34,375, que estaría representado en decimal. Para eso primero trabajamos con la parte entera,
el 34, y obtuvimos su representación en binario, ¿ya? Acá nosotros usamos el método que sería sistemático, donde vamos dividiendo el 34 en la base del sistema, que es 2, hasta que eventualmente llegamos a que nos da 0, ¿ya? Y lo que estamos agrupando acá arriba son los restos de esas operaciones, ¿ya? Así que la representación sería esta: 1, 0, 0, 0, 1, 0, ¿ya? Correspondería al 34. También se puede hacer de forma intuitiva, vale decir, buscando donde podemos poner los unos para completar el número, ¿ya? Cualquiera de los dos métodos no va a servir, porque el número tampoco es tan grande. Luego trabajamos con la parte fraccionaria, empezamos a multiplicar por 2 acá hasta obtener, ¿cierto?, una determinada cantidad de bits. Sin embargo, tenemos el caso que justamente el 0,375, que sería la parte fraccionaria de este número, se puede representar de forma exacta, y de hecho únicamente usando 3 bits, ya que es un caso obviamente bien particular, porque en muchas otras situaciones nosotros vemos que la representación no es exacta, y eso quiere decir que nosotros podemos seguir sacando más y más bits, ¿ya? Y que obviamente son distintos de 0. Por lo que en un momento determinado que nosotros queremos decir, ya, la mantisa va a ser tal, nosotros vamos a vernos obligados a truncar, a cortar ahí, ¿ya? Que no es el caso que tenemos acá, pero igual nos sirve como una primera aproximación. Así que tenemos que la representación de la parte fraccionaria sería 0.011, ¿cierto? Esto está en binario y va a ser igual a lo que tenemos ahí. Recordatorio, nosotros obviamente podríamos esto comprobarlo simplemente dándole el peso que le corresponde a cada uno de los dígitos. Tenemos, por ejemplo, que un 1 acá valdría por 2 elevado a la menos 1, ¿cierto? Este por 2 elevado a la menos 2 y ese por 2 elevado a la menos 3. ¿Ya? Si sumamos todo eso nos da el 0.375. Así que lo único que nos quedaría sería entonces unir la parte entera y la parte fraccionaria para así tener la representación en coma fija, que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? ¿Cómo vamos por acá? No vamos a editar eso, sino que vamos a ver acá. Se me fue, acá está. Ahí. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Esto obviamente revisamos el lunes con mayor detalle, ahora voy un poco más rápido por el hecho de que es solamente una recapitulación. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, si es que alguien no vio la clase previa, le recomiendo mucho que la pueda ver. Y ahora, bueno, vamos a tratar de ir explicando todo de la mejor manera, ¿ya? Pero lógicamente hay bastante que vimos en la clase pasada y obviamente las clases previas sobre cómo hacer estas operaciones. ¿Ya? Recuerden que esta sería nuestra 9ª clase del semestre, ¿cierto? Ya. Una vez tenemos entonces la representación en coma fija, lo que nosotros vamos a hacer es algo muy parecido a lo que está acá en este recordatorio, donde, por ejemplo, en decimal, si nosotros teníamos el 1327 y yo lo quiero representar como 1,327, al mover la coma 1, 2 y 3 posiciones, lo que yo debo hacer es multiplicar por 10 elevado a 3, ¿cierto? Me queda positivo. Y si es que yo tengo, por ejemplo, este 0.328 y quiero desplazar la coma 1, 2, 3 posiciones hacia la derecha, hago algo muy parecido, pero ahora multiplico por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Eso que nosotros hacíamos, por ejemplo, en representación científica, en física, de repente en química algunas veces, también lo podemos hacer acá. Pero vamos a buscar nosotros dejar un 1 adelante, ¿ya? Y este proceso se va a llamar normalización del número, ¿ya? Así que vamos a mover la coma 1, 2, 3, 4, 5 veces, de forma que nos va a quedar así. Y para que obviamente no cambiemos el valor del número, vamos a tener que nos va a quedar multiplicado por la base del sistema, estamos trabajando en binario en este caso, ¿cierto? Y elevado a 5, que serían las posiciones que nos movimos hacia la izquierda, ¿ya? ¿Cuál va a ser la mantisa? Nos podríamos preguntar ahora. Va a ser justamente los 23 bits siguientes o que parten de la derecha de nuestra coma. Vale decir, este sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Pero aquí vemos solamente 8. ¿Qué pasa con los restantes 23 bits? O sea, los que nos falta para completar los 23. La verdad es que, como esta representación era exacta, todo lo que sigue después son 0. ¿Ya? Así que procedimos en esa clase a rellenar con 0 hasta completar los 23 bits. Y ahí tendríamos la mantisa de nuestro número. ¿Ya? Justamente ahí se menciona. ¿Qué pasa en los demás casos? Como les comentaba, ¿cierto? Es que tenemos que se trunca. Nosotros hubiéramos sacado un montón de bits, por ejemplo, no sé, 22, 25. Sin embargo, solamente podemos representar 23. Así que truncamos. Y queda este 1 fuera. ¿Ya? Por si acaso, si se preguntan qué pasa con ese 1, no es que se pierda, sino que simplemente al saber que hay un 1 delante, nosotros después ese 1 lo podemos agregar al final, cuando queramos obtener el valor, por ejemplo, el número. Y así ganamos un poquito de precisión, aunque sea un bit. Finalmente, ¿qué se realiza para poder obtener lo que sería el exponente? Según lo que nos indica la norma IEEE 754, vamos a ver que hay que sumarle 127 a ese exponente que nosotros obtuvimos, que está acá, ese 5.
Y luego esa suma, ese resultado que nos va a dar, lo vamos a representar en binario, ¿ya? Y eso va a ser lo que vamos a poner finalmente en nuestro registro de los 32 bits, ¿cierto? Donde 8 corresponde al exponente. Así que le sumamos los 127, nos quedó 132. En particular, acá trabajamos en hexa, porque son menos operaciones. Así que hicimos la conversión de 132 a hexa, dividiendo obviamente en 16. Nos queda que está contenido 8 veces el 16 en 132, y el resto es 4. Después de eso, el 8 dividido en 16, claramente vamos a ver que no está contenido el 16 en el 8, así que nos va a quedar un cociente de 0, y el resto va a ser justamente ese 8. ¿Ya? Así que nos quedó 84 en base 16. Luego, para representar el binario, únicamente convertimos cada uno de estos dígitos en el binario correspondiente, pero en 4 bits. Esto por si acaso, si alguien está ahora mismo en la clase o está viendo la grabación y no le queda claro, les recomiendo mucho que lo pueda revisar, porque esto lo mismo yo calculo que es la clase 2 o 3. ¿Ya? Si es que tienen dudas respecto a eso, dónde encontrarlo específicamente, me pueden escribir, ¿ya? Y yo les voy a indicar la clase, incluso hasta los minutos en los cuales pueden revisarlo, ¿ya? A pesar que igual yo les recomiendo ver las clases completas. Así que tenemos la representación en binario del exponente desplazado, recuerden. Por último, la representación va a ser, o la representación del menos 34,375, en coma flotante, precisión simple, va a ser la siguiente. 1, porque teníamos cierto que el número era negativo, el exponente que obtuvimos justamente antes, y la mantisa. Y esto va a ser finalmente cómo se va a guardar en memoria ese número. ¿Ya? Y va a ser de hecho un float, por ejemplo en C, en Java y en Python, si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, una pregunta importante es ¿por qué se le suma los 127 al exponente? En realidad tiene que ver con que lo que se busca hacer es desplazar los números para que así los exponentes que sean negativos queden representados como un número que va a estar dentro de o desde el 1 hasta el 126 aproximadamente. ¿Ya? Y los números que siguen después de eso, en este caso desde el 128 hasta el 254, van a corresponder a los positivos. ¿Ya? Es como que no queremos representar números negativos en los exponentes, en realidad números con signo, así que corremos todo el rango, sumándole 127. Pueden ver acá que en realidad vemos que los exponentes representables van a ser desde el menos 126 hasta el más 127. Podemos ver que va a quedar asignado, ¿cierto?, el menos 126 en el 1 y el más 127 en el 254. Uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué pasa con el 0 y el 255? Ya que si estamos trabajando con 8 bits para lo que sería el exponente, en el caso de precisión simple, también deberíamos tenerlo. Pero lo que sucede es que están reservados para el más menos 0, para el más menos infinito, para representaciones de normales y además para los not a number, según como se indica en el apunte. ¿Ya? Que es justamente lo que aparece por acá. Tenemos la representación del infinito, más menos infinito. Acá tenemos el 0. Fíjense que el 0 se representa con un exponente completamente con ceros, mantisa también con ceros, y el bit de signo va a corresponder a si es que es un más 0 o un menos 0. ¿Ya? Pero esto está reservado, se definió así. Tenemos también los infinitos, donde vemos que aquí se parece a la mantisa que también es 0, pero los exponentes están completamente llenos de unos. ¿Ya? Están representados de esa manera. ¿Ya? La diferencia entre el más infinito y el menos infinito va a ser solamente el bit de signo. Tenemos acá lo que serían los valores no normalizados o de normales, ¿ya? Que tienen la particularidad que el exponente va a ser completamente ceros y la mantisa va a ser distinta de cero. ¿Ya? Vamos a ver esto un poquito más adelante a qué se refiere y en dónde lo ocupamos. ¿Ya? Tenemos también acá que el bit de signo puede ser 0 o 1, va a depender obviamente si el número es positivo o negativo. ¿Qué realizan estos números? En realidad lo que hacen es llenar ese espacio que nosotros vamos a tener entre el 0 y el menor representable, tanto los positivos como los negativos, aunque ahí sería el más cercano a 0 en realidad. Acá estarían los nodo number, donde vemos que el exponente va a estar completamente relleno con unos y la mantisa va a ser una combinación distinta de 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos por acá? Fue una recapitulación bien rápida, así que, como les comentaba, más que nada para que estemos en la misma línea respecto a lo que hicimos en la clase pasada. Dudas acá. Cualquier duda que tengan sobre lo que estuvimos revisando. Así aprovecho de respirar un poco. Ya. Por mientras yo voy a estar abriendo este software para que podamos realizar algunos ejercicios más para ir soltando la mano, ¿ya? Porque al principio igual es bastante, podríamos decir, teoría, porque está basado esto en una norma, entonces, y las normas son bien técnicas, definen un montón de detalles, y al final la implementación a veces no se ve tan evidente, pero
Justamente por eso nosotros estamos resolviendo problemas para ver cómo se implementa, ¿ya? Ahora, clase número 9. Clase 9. Vamos a ver que estamos a día miércoles 4, ¿cierto? Miércoles 4 del 2021. No, hoy miércoles 14 en realidad. De abril 2021. Ahí sí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a obtener una representación, pero una representación de un mayor nivel, un poquito más vamos a tener que trabajar. Pero para poder hacerlo de una forma eficiente, vamos a estar trabajando en Exa, ya que nos permite realizar mucho menos operaciones. Así que ejercicio. Ejercicio va a ser obtener la representación en coma flotante, precisión simple, del siguiente número. Obtener la representación en coma flotante Fíjense que el nombre de coma flotante es porque nosotros movemos la coma y la desplazamos, ¿cierto? No está fija como en los casos anteriores. Ya. Vamos acá a silenciar. Ahí. Ya. Flotante, precisión simple. Del siguiente número. Del número, y aquí lo vamos a ver. Va a ser un número más 243, 379. ¿Ya? Ese va a ser nuestro número. Este número es un número decimal y nosotros lo queremos representar como un binario, pero obviamente usando en este caso como flotante precisión simple. Ya, lo vamos a representar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir trabajando, ¿cierto? Primero con el signo. Solución. Ahí. Primero, ¿cuál va a ser el bidesigno? El bidesigno, bueno, le vamos a poner acá, ya que el número es positivo, el número es positivo, el bidesigno es 0, ¿ya? De signo es 0. Simplemente 0. Y ahí no tenemos que hacer nada más. Luego de eso vamos a obtener la representación en coma fija del número. Obtenemos la representación en coma fija. La representación en coma fija del número. En coma fija del número. Recuerden que como tenemos una parte entera y una parte fraccionaria, trabajamos con ellas por separado y luego las juntamos, ¿cierto? Así que eso vamos a hacer. Del número. Ya, parte entera. Parte entera. ¿Cómo nos va a quedar? Fíjense que tenemos el 243, ¿cierto? Así que vamos a buscar la representación del 243. 243 en decimal y buscamos cómo va a ser en binario, ¿cierto? Para eso podemos usar varios métodos. En particular, para que sea más eficiente lo que estamos haciendo, yo lo voy a hacer todo trabajando en Exa, ¿ya? Para que así vean cuál es el método más rápido. Ponemos el 243 acá. Vamos a empezar a dividir en 16. Voy a mover un poco acá la pizarra y vamos a tener nuestra calculadora para que así podamos ver todas las operaciones realizadas. Ahí, calculadora. Ahí. Ya, ¿cómo nos queda entonces? Va a ser 243. Lo voy a poner acá para que se vea. 243 dividido en 16. Nos queda 15. Si es 15, ponemos acá 15, ¿cierto? Y ahora para obtener el resto le vamos a quitar la parte entera que sería ese 15. Se lo quitamos. Nos quedó el 0,1875. Lo multiplicamos por 16. Nos queda 3. Ese sería nuestro primer resto. Continuamos. Ahora, al momento de dividir el 15, ¿cierto? En 16, vamos a ver que no va a estar contenido el 16 en el 15. Por tanto, el cociente va a ser 0. ¿Cuál va a ser el resto? Simplemente el 15, ¿cierto? Que como estamos trabajando en Exa se va a representar como una F. Así que nos va a quedar entonces que esto que está acá sería la representación del 243 en Exa. Así que sería F3.
en hexa, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos la representación en binario? Vamos a convertir cada uno de los dígitos a su binario correspondiente usando 4 bits, ya, tal como vimos en clases previas. Así que nos queda 1, 1, 1, 1, y acá nos va a quedar 0, 0, 1, 1. Ahí, esto en base 2, lógicamente porque estamos en binario. Y tendríamos la representación de lo que sería nuestra parte entera, ¿ya? Luego de eso, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con la parte fraccionaria, ¿ya? Parte fraccionaria. Parte fraccionaria. Ahí. ¿Ya? Y aquí es muy parecido, solamente que en vez de estar dividiendo, vamos a multiplicar, ¿ya? Podríamos trabajar convirtiendo directo a binario o podríamos hacerlo también convirtiendo directo a hexa, que de hecho es lo más eficiente en este caso. Así que eso vamos a hacer. Tenemos entonces que lo que queremos convertir es el 0.379, ¿cierto? 0.379 y vamos a ir multiplicando por 16 hasta que obviamente obtengamos la cantidad de bits que requerimos o de dígitos que requerimos, ¿ya? Antes de avanzar en esto, quiero saber cómo van. Vamos a ver acá. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? La primera conversión, en este caso el 243, para obtener la representación binaria de la parte entera. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, aquí nosotros podríamos ponernos a sacar dígitos, ¿cierto? Sin ningún problema, sacar un montón y después simplemente truncamos teniendo los dígitos que requerimos. Pero lo vamos a hacer de una manera aún más eficiente. Vamos a ver cuántos necesitamos de forma exacta para no calcular de más, ¿cierto? Tenemos que hacer un uso eficiente de nuestros recursos, en este caso de tiempo. Así que para poder ver cuántos requerimos, vamos a pensar lo siguiente. No se olviden que tenemos que tener un bit para el signo, ¿cierto? Uno simplemente. Vamos a tener ¿cuántos bits para el exponente? Al menos para precisión simple van a ser 8, ¿cierto? 8 bits. Esto sería nuestro exponente, desplazado, ¿cierto? Y para la mantisa van a ser 23. 23 bits. ¿Ya? Sabemos que después vamos a tener que normalizar, ¿cierto? Normalizar es dejar un 1 adelante y nos quedamos con la mantisa que va a ser lo que sigue después, ¿cierto? Así que eso quiere decir que en realidad nosotros vamos a tener, o ya tenemos, 3 más 4, tenemos 7 bits listos, que vamos a tenerlos directamente desde nuestra parte entera. Si es que tenemos 7 bits y requerimos 23 para la mantisa, podríamos simplemente decir 23 menos 7, y con eso vamos a ver cuántos bits específicamente requerimos en nuestra parte fraccionaria, ¿ya? Que para este ejemplo en específico van a ser 16 bits. Eso nos falta por sacar, ¿ya? Repito, como tenemos 7 bits, ¿cierto? Aparte del primer uno, que lo vamos a dejar fuera, ¿cierto? Para lo que es la mantisa, nos faltaría solamente sacar 16 bits para así completar los 23 que se requieren para ella, ¿ya? Entonces, una vez que sabemos eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Si estamos trabajando en hexa y tenemos que sacar 16 bits, eso quiere decir que cada vez que yo saco un bit, o perdón, un dígito de hexa, yo voy a tener 4 bits en binario, ¿ya? Por tanto, si yo saco 4 dígitos de hexa, voy a tener justamente los 16 bits de binario que requiero, ¿ya? Así que vamos a sacar únicamente 4 dígitos de hexa. Partimos. 0.379 por 16. Punto 0.379 por 16. Ahí. 6,064. Así que lo anotamos. 6,064. Nuestro primer dígito es ese, ¿cierto? En el caso de hexa. Continuamos. Tomamos este número y le quitamos la parte entera, ¿cierto? Así que nos va a quedar solamente el 0.064. Lo multiplicamos por la base del sistema, que en este caso es 16, y vemos que nos da menos 6 por 16. Nos queda 1,024. 1,024. Tomamos este número, le quitamos la parte entera, ¿cierto? Le quitamos ese 1 y multiplicamos por 16. 0.024 por 16. Y vemos cuánto nos da. Menos 1 por 16. Y nos da 0.384. Lo anotamos. Ahí. ¿Cierto? Y fíjense que ya tenemos 3 dígitos de hexa. Tenemos el 6, tenemos el 1 y tenemos el 0. Nos faltaría obtener 1 y estamos listos. O sea, estaríamos ahorrándonos un montón de trabajo. Así que tomo este número, ¿cierto? Le quito la parte entera, que en este caso es 0, así que no hay que quitar nada. Nos queda 0.384, multiplicamos por 16 y nos va a quedar de la siguiente manera. Por
16, ¿cierto? Nos queda 6,144. ¿Ya? Aquí obviamente nosotros podríamos seguir porque este número no se representa de forma exacta. O sea, vamos a incurrir en un error, inevitablemente. No lo podemos evitar. Si quisiéramos tener más precisión, tendríamos que simplemente pasarnos ahora a precisión doble, usando 64 bits y por tanto tendríamos 52 bits para la mantisa, si es que lo requiriéramos, ¿cierto? Si no, no habría problema y trabajamos con precisión simple únicamente. Así que ahora, ¿qué hacemos con esto que tenemos acá? Vamos a decir que nuestra parte fraccionaria, que recuerden que estábamos buscando la representación en binario de este número, del 0.379, que estaba en decimal, ¿cierto? Vamos a decir que aproximadamente va a ser 0.6106, vale decir lo que está acá, ¿ya? No se olviden que partíamos desde arriba, ¿cierto? Es el primero, después de la coma, y así seguimos avanzando. ¿Por qué pongo aproximado? Porque en realidad nosotros podríamos haber sacado infinitos bits, o sea, infinitos dígitos, ¿cierto? Así que sería aproximado. Va a haber un error. No tan grande como podría, pero va a haber un error. ¿Y esto sería igual a qué? Tendríamos que convertir a binario, ¿cierto? Porque lo que nosotros queremos es binario. Nos va a quedar entonces la representación del 6 usando 4 bits y así con todos los demás dígitos. Vamos a tener el 0, 1, 1, 0. Después acá voy a tener 0, 0, 0, 1, que se va a corresponder a ese número, ¿cierto? Después vamos a tener 4 ceros. 0, 0, 0, 0. Y por último, el 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Y esa va a ser la representación correspondiente a ese número. ¿Ya? Pueden ver que tenemos 16 bits, ¿cierto? Ahora nos queda entonces juntar simplemente la parte entera o la representación del binario, ¿cierto? De la parte entera y nuestra parte fraccionaria. Así, si se juntan las dos representaciones, se tiene la representación en coma fija. De hecho, voy a poner si se juntan los dos números. Para que quede un poquito mejor escrito. Ambos números se tiene la representación en coma fija. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir o me pueden comentar. Ese es el objetivo de la clase, que se vayan resolviendo las dudas, ya no esperen hasta después, ya que tenemos esta instancia, ¿ya? En coma fija. ¿Cómo nos queda entonces? Voy a copiar directamente lo que tengo acá. Eso de ahí, perdón, sería, ¿cierto? Ese número, coma, esto que está acá. Nos queda 243,379. Esto estaría en decimal. Va a ser igual a, en realidad, perdón, aproximado, ¿cierto? Porque truncamos ahí. Tenemos entonces 1111, que sería el 15, si es que lo estuviéramos viendo en decimal. Tendríamos el 3, que sería el 0011, coma. Y aquí viene este número, ¿cierto? Que creo que lo puedo copiar directo, así me ahorro escribirlo. Sería el 6, 1, 0 y 6. Lo tomamos acá y lo pegamos. Vamos a ver si queda ordenado. Queda un poquito más arriba, pero no sirve igual. Ahí. Ahí, ya. Y tenemos entonces la representación en coma fija. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Les pregunto a ustedes. A ver si se va entendiendo. Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? También lo pueden comentar. Mientras yo desplazo acá el número. Ahí, ¿cierto? Ahora lo que nos quedaría sería únicamente normalizar, que sería desplazar la coma hasta que nos quede un 1 adelante, ¿cierto? O sea, poner la coma ahí. Y la mantisa va a corresponder a todos estos bits que van a estar acá, que casualmente, ¿cierto? Entre comillas casualmente, van a ser 23 bits, ¿ya? Que es lo que nosotros estábamos buscando. Por eso es que contamos cuántos dígitos de hexa requeríamos obtener, ¿cierto? Luego, acá vamos a poner, luego se normaliza el número, se normaliza el número, con el fin de obtener la mantisa. De obtener la mantisa. Ya.
Así que procedemos. Yo voy a tomar el mismo número, lo voy a copiar simplemente. ¿Ya? Lo voy a copiar y voy a empezar a desplazar la coma. Nos va a quedar entonces el 243,379, que va a ser aproximadamente este número. Aquí uno podría preguntarse por qué aproximadamente, ¿cierto? Y en realidad es porque recuerden que la representación no era exacta, así que podríamos haber seguido sacando más dígitos y acercándonos más y más, ¿cierto?, al valor real, disminuyendo así el error. Pero en la precisión simple nosotros solamente contamos con 23 bits para la mantisa, así que no tiene caso seguir sacando más bits, porque no vamos a tener dónde representarlo. Tenemos la coma ahí, ¿cierto? Nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. ¿Ya? 7 veces, voy a poner la coma. Dejamos ese 1 adelante, ¿cierto? Y la mantisa ahora va a ser lo que está acá. Esto va a ser la mantisa. Todos los bits que están ahí. Si por algún motivo nosotros hubiéramos tenido más bits, simplemente nos quedábamos con los 23, ¿cierto? A partir de este punto. ¿Ya? Así que los demás se descartan. No se van a considerar. ¿Ya? Por eso no tenía caso calcular más. Ah, sí, tenemos entonces que la mantisa va a ser M igual a. Yo los voy a agrupar, ¿ya? Voy a poner acá, por ejemplo, el 14, voy a tener el 6, voy a tener el 12, voy a tener el 2, voy a tener el 0 y, bueno, el 1, 1, 0. ¿Ya? Así que va a ser entonces 14. Ahí vamos a tener el 6. Los voy a agrupar de 4 en 4 para que sea más fácil visualizarlos. 1, 1, 0, 0. Después el 0, 0, 1, 0. El 0, 0, 0, 0, que sería obviamente el 0 simplemente. Y aquí el 1, 1, 0. ¿Ya? Y con eso vamos a estar ok con nuestra representación de la mantisa. Vamos a eliminar estas líneas. Vamos a eliminarla de a poco. Y nos quedaría únicamente obtener el exponente, porque recuerden que lo que sería nuestro bit de signo ya lo tenemos. Ya vimos que era simplemente 0 porque el número era positivo. ¿Ya? Así que mientras yo borro acá, vamos a ver qué tal. Por mientras quiero que me vayan respondiendo acá, así que se va entendiendo ya. Ahí. Ahí los borramos todos. Tenemos la mantisa. Ahora, o a continuación le vamos a poner acá. A continuación, obtenemos el exponente desplazado. Obtenemos el exponente desplazado, que es el que se guarda, obviamente, según lo que estábamos revisando. Desplazado. ¿Ya? Así que lo que nosotros vamos a hacer es tomar el número. Aquí me faltó algo, me parece. Ah, sí, pues de hecho me faltó algo importante, ¿no? ¿Qué me faltó acá? Me faltó poner esto. Por 2 elevado a... Yo dije que había desplazado 7 veces, ¿cierto? Así que era 7. Porque recuerden que si queremos en este caso respetar el número y no cambiarlo, yo no le puedo mover la coma así nomás, ¿cierto? Si no, estos números serían diferentes. Tengo que necesariamente multiplicar por la base del sistema, que en este caso es 2, y elevar al exponente, ya que según la cantidad de posiciones que desplazamos. ¿Cómo va a quedar entonces? Nos va a quedar como E igual a el 7 que tenemos ahí, ¿cierto? Este que está acá, más 127. Esto está en base 10, más 127. En base 10, ¿cuánto nos da? 134 en base 10. ¿Ya? Y aquí deberíamos representarlo en binario. Nosotros lo podemos calcular directamente a binario o podemos hacer un paso previo en hexa, que es lo que por lo general yo les recomiendo porque así uno se ahorra pasos. Ahí vamos entonces a obtener la representación. 134. Vamos a tener acá 16, que es la base de hexa, y vamos a empezar a trabajar. 134. Dividido en 16. Nos queda 8,375. Vamos a verlo acá. 8 es el cociente, después vamos a tomar el número. No se olviden que lo que hacemos es quitarle 8, la parte entera, y vamos a multiplicar por 16. Nos quedó 6, ese es el resto. Lo ponemos acá. Después de eso, el 8 lo dividimos en 16. Vemos que el 16 no está contenido en el 8, así que nos queda entonces un cociente de 0. Y el resto va a ser justamente ese 8 que teníamos, ¿ya? Luego este 86 vendría a ser la representación en hexa. Nos queda ahí. Para así obtener entonces nuestra representación en binario, solamente vamos a convertir cada dígito de hexa al correspondiente binario usando 4 bits. Nos queda entonces el 8 representado como 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Y el 6 como 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Esto va a estar obviamente en binario. Y lo que está acá sería justamente la representación de nuestro exponente desplazado. ¿Ya?
Finalmente, la representación es la siguiente. La representación buscada es la siguiente. Obviamente la representación del más 243,379, ¿cierto? Vamos a buscarle incluso, lo vamos a escribir bien completo mejor, ¿ya? Del más 243,379 en coma flotante, precisión simple, es coma flotante, precisión simple, simple es. Vamos a subir un poquito. Es la siguiente. 2 puntos y nos va a quedar. Recuerden que el bit de signo, según lo que nosotros vimos arriba, debido a que el número era positivo, iba a ser simplemente 0. Luego ponemos el exponente que calculamos al final, ¿cierto? Lo vamos a poner ahí. Y por último, nuestra mantisa, que también la teníamos. Vamos a ir abajo. Ya. Exponente, o perdón, bit de signo 0, ¿cierto? Luego el exponente. Vamos a copiar y pegar. Copiamos acá el exponente. Sería el 8 y el 6, ¿cierto? Ahí. Después de eso, nuestra mantisa. Mantisa. Ahí. La mantisa la sacamos de acá arriba, ¿cierto? Vamos a ver si la puedo copiar completa, ¿eh? Si no voy a tener que dibujarla, pero bueno, se puede igual. Ah, hasta acá. La quería sacar de arriba y no, pues no hacía falta. Ahí está. Ahí. Ahí tengo toda la mantisa. Y la pegamos. Ahí. Ahí, ya. Y esto que ustedes ven acá, esos 32 bits, sería justamente la representación del número más 243,379. Y en principio nosotros podríamos representar cualquier número, ¿cierto? En este formato, sin ningún problema. Claramente vamos a tener una precisión determinada. Si queremos más precisión, usamos precisión doble, extendida o cuádruple. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Porque ahora hicimos el procedimiento tal como lo hicimos en la clase pasada, pero de un número que no era tan simple como el caso anterior, donde teníamos que nos quedaba una representación exacta. Muy bien. Muy bien. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Mientras yo escribo algo por acá. Vamos a poner un título. Valor de un número. En este caso, número representado en precisión simple. Número en coma fija. Perdón, coma flotante. Precisión simple. ¿Cómo podemos obtener el valor? Porque ahora nosotros solamente hemos trabajado con el cómo pasar de un número, en este caso en decimal, ¿cierto?, al correspondiente coma flotante, ¿cierto? Pero no hemos hecho la conversión o cómo poder conocer el valor, ¿ya? Así que lo vamos a ver ahora. El valor se va a calcular de la siguiente manera. Se va a calcular como B igual a más menos, donde ese más menos va a simplemente representar el signo, también lo podríamos poner como así, como menos 1 elevado a s, ¿ya? Igual de válido, ¿ya? Pero en principio va a ser un 0, o si es que es un 0 va a ser positivo, y si es que es un 1 va a ser negativo. Vamos a tener ahora lo siguiente. 1 más m, y les pregunto yo a ustedes, ¿de dónde salió ese 1? ¿Por qué está ese 1 ahí? Quiero que lo piensen mientras yo termino de escribir. Por 2 elevado a e, donde e vendría a ser el exponente que nosotros tenemos, ¿cierto? Menos 127. ¿Ya? Podemos ver que en realidad, nosotros si conocemos el bit de signo, en este caso, si es que es 0, quiere decir que va a ser positivo el número. Tenemos acá el valor decimal de la mantisa, que lo voy a escribir acá también. Y ese 1, ¿qué sería? Sería simplemente el 1 que dejamos fuera al momento de normalizar. ¿Se acuerdan que dejamos este acá? ¿Ya? Ahí se vuelve a incorporar, porque si no, no me quedaría el valor correcto. Y por último, pueden ver también que el exponente se le vuelve a quitar esos 127 que se le habían agregado, para que obviamente nos quede el número que correspondía, ¿ya? Así que acá le vamos a escribir, ¿cierto? Donde
M sería el valor decimal de la mantisa, valor decimal de la mantisa, y de la misma manera, ¿cierto? E sería simplemente el valor decimal del exponente de la mantisa, y E sería el valor decimal del exponente. Lo podría copiar y pegar, vamos a escribirlo igual. Ahí. Del exponente. ¿Ya? Y tendríamos ahora lo siguiente. Que simplemente reemplazar. Vamos a trabajar con ese número, ¿ya? Ya que lo tenemos ahí, comprobemos si es que efectivamente se corresponde. Ejemplo. Vamos a tener acá, calcule el valor decimal del siguiente número, o en realidad el valor del siguiente número. El valor, le vamos a poner aquí una A, ¿ya? Para que así hagamos unos 2 ejercicios de esto. El valor de los siguientes números. Números, que están obviamente representados en coma flotante, precisión simple. Precisión simple. Ahí, ¿ya? ¿Cómo sería? Vamos a ver acá. El primer número, el que tenemos justamente ahí, lo vamos a tomar y copiar simplemente. Copiar y pegar. Para verificar. Lo podemos ver como una comprobación de lo que hicimos justamente antes. Ahí. Ahí. Vamos a tener ese. Y el otro número va a ser ¿cuál? El que voy a escribir ahora. 1. Vamos a poner acá 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y vamos a tener este número. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, y aquí vamos a tener el 1, 0, 1. ¿Ya? Ese va a ser el otro número que vamos a calcular su valor. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer? Simplemente calcular esos valores decimales, ¿cierto? Y así reemplazar y ver cuál es el valor. Igual uno obviamente puede tener una idea más o menos de por dónde va el número, o cerca de qué valor está. Pero es simplemente aplicar esta expresión. Para el caso, recuerden, de precisión simple. Si tenemos precisión doble, ahí el cambio está acá. Ya que vamos a ver en el apunte qué es lo que sucede. Solución. Ya. Solución. Vamos a tener entonces A. El valor va a ser, ¿cierto? En este caso el número es un 0 el que tenemos acá, el bit de signo, así que el número va a ser positivo. Vamos a tener la mantisa, que va a ser en realidad 1 más m, en realidad esto es 1 más la mantisa, ¿cierto? Por 2 elevado a e menos 127. ¿Qué es lo que sería el m? Vamos a ver acá, vamos a calcularlo. M va a ser igual a, recuerden que cuando nosotros normalizamos, nos quedó este número así, miren. Nos quedó como a 0, y esto que está acá. Esto fue lo que nos quedó. Ahí. Ahí lo tengo. Lo voy a pegar acá, después lo voy a mover, ¿ya? Ahí. Vamos a desplazar completo. En realidad lo podría haber movido todo junto. No, haber movido primero esto y después ponerle el 0, ¿cierto? Pero nos va a funcionar igual. Y se me quedó. Ahora sí se va. No se quiere desplazar, pero ahí sí lo hizo. Ya. Entonces, esto que tenemos acá vendría a ser el número solamente con la parte fraccionaria según lo que nosotros desplazamos, ¿cierto? Y lo que sería la mantisa. ¿Cómo entonces podemos obtener el valor? En realidad, tal como lo haríamos con un número binario cualquiera que tuviera parte fraccionaria, donde diríamos entonces que este 1 queda multiplicado por 2 elevado a menos 1. Este va a quedar multiplicado por 2 elevado a menos 2, ese por 2 elevado a menos 3, y así todos los demás. Y por ejemplo, este último quedaría multiplicado, si es que fuera obviamente un 1, por 2 elevado a menos 23, según la posición en que se encuentra. ¿Ya? Esa es la forma, digamos, un poquito más lenta en que se puede hacer y que obviamente funciona. Sin embargo, hay una forma más rápida que se va a basar en usar hexa, nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de una conversión intermedia hexa.
donde yo voy a hacer esto, miren. Voy a decir que esto es un 14, ¿cierto? Por 16 elevado a la menos 1, porque le voy a dar simplemente el peso, que tendría en este caso un dígito en hexa. Después, más, acá yo tendría un 6 por 16 a la menos 2, más, aquí 12 por 16 a la menos 3, más, aquí tendríamos el 2, ¿ya? Que quedaría ahora multiplicado por 16 a la menos 4. Este obviamente no va a aportar nada porque es un 0, va a quedar multiplicado 0 por 16 a la menos 5, ¿no? No va a aportar nada. Más este último, y aquí importante, le completamos un 0 acá, ¿ya? Le completamos un 0 y esto sería finalmente un 12. Mucho cuidado con eso. No es un 6 ni nada por el estilo, ¿ya? Sería un 12 por 16 elevado a la menos 6. Y eso que está acá, si yo lo sumo, ¿cierto? Me va a dar el valor de la mantisa, que sería en definitiva el siguiente valor. Recuerden también que siempre le podrían dar los pesos uno a uno. Este, por ejemplo, sería un medio, este de acá sería un cuarto, después vendría un octavo, un 16avo, después uno dividido en 32 y así sucesivamente, ¿cierto? Es más lento, obviamente. Por eso es que les comento que podemos hacerlo con esa conversión intermedia hexa, la cual nos hace el trabajo mucho más rápido. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? De la siguiente manera, mira. ¿Se entiende eso que acabo de explicar, sí? Lo que acabo de hacer para obtener el valor de la mantisa, que estoy haciendo una conversión intermedia a hexa. Ya. Pues mientras voy a calcular entonces, ¿ya? Va a ser 14, voy a borrar acá, por 16 elevado a la menos 1. Voy a tener cuidado porque es fácil equivocarse acá. Más, ahora vamos a poner al 6 por 16 a la menos 2. 6 por 16 elevado a la menos 2. Más, aquí nos va a quedar, ¿cierto? El 12. 12 por 16 a la menos 3. Estoy simplemente sumando, ¿cierto? En realidad realizando las operaciones que tenemos escritas ahí. Elevado a la menos 3. Más. Después eso seguimos con el 2 por 16 elevado a la menos 4. A la menos 4. Ahí. Más. Nos quedaría la última operación, ¿cierto? Que sería el 12 multiplicado por 16 elevado a menos 6. Ahí. Le damos igual. Vamos a chequear que esté todo correcto, que a veces uno puede poner cualquier cosa. Veamos. 14 por 16 elevado a la menos 1. El otro también está bien, ¿cierto? 6 por 16 elevado a la menos 2. Más 12 por 16 elevado a la menos 3. Más 2 por 16 elevado a la menos 4. Y por último, el 12 por el 16 elevado a la menos 6. Nos quedó ese número, ¿ya? Yo lo voy a dejar anotado acá como referencia porque en realidad después voy a ocupar simplemente el número de la calculadora. Ahí. 0.901398, lo vamos a dejar así. Solamente para efectos de que quede escrito, pero recuerden, voy a usar el de la calculadora. Luego, ¿qué hacemos entonces? Vamos ahora a obtener la representación del exponente, ¿cierto? ¿Cuál sería? O en realidad el valor del exponente, para ser más preciso. Es este. ¿Qué número es ese? Ese número va a ser el que tenemos acá, 80110 en binario. Podríamos darle los pesos, ¿cierto? Si quisiéramos. Podría ser un 1, un 2, un 4. Esto vamos a tener acá, ¿cierto? Después vendría el 8, pero no va a quedar. Después vendría el 16, el 32, el 64, ¿cierto? Y el 128. Si sumamos 128 más 4 y más 2, ¿nos va a dar cuánto? Nos va a dar 134, ¿cierto? Obviamente ya conocíamos el número, pero lo podemos calcular sin ningún problema así. Ahí, en base 10. Ya tenemos la representación, o en realidad el valor decimal de la mantisa, que sería este. Yo voy a usar el de la calculadora, como les comentaba, y además el del exponente. Por tanto, estamos listos para poder calcular el valor. Así que decimos, por lo tanto, nuestro valor va a ser más, tal como tenía ahí, ¿cierto? Más 1 más SM por 2 elevado a E menos 127, ¿cierto? Este sería el 134 menos 127 y nos va a dar el resultado. Vamos a ver qué nos da. Tenemos el número. No lo he perdido todavía. Va a ser entonces ese número que era la mantisa, ¿cierto? Su valor decimal, más 1.
Nos quedó eso. Después multiplico por 2 elevado a, paréntesis, voy a poner el 134, le voy a quitar el 127, paréntesis de nuevo, cierro, le doy igual y me queda ese número. 243,3789978 y un montón de dígitos más, ¿cierto? Esto tenía que ser positivo, así que estamos bien. Vamos a anotarlo acá. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar completo ya, ya que es el resultado final. 243,378,997,8,027,34,375, ¿cierto? Y obviamente podrían haber aparecido muchos más, ¿ya? Pero quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Eso nos dio, ¿cierto? ¿Cuánto debía ser? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? Si se acuerdan bien, vamos a buscarlo. Era un más 243,379. Claramente hay un error, ¿cierto? Pero fíjense que es un error igual relativamente pequeño. Si nosotros hubiéramos guardado ese número usando, por ejemplo, únicamente binario, pero sin comas flotantes, veríamos que no tendríamos ese nivel de precisión. Sería mucho menor. ¿Ya? Esa es la ventaja que nos da usar este tipo de formato de representación. Ahora, ¿se entiende lo que acabamos de hacer? Fíjense que es obviamente calcular los valores decimales y reemplazar en esta expresión, que obviamente es lo que nos permite verificar también si es que estamos en lo correcto. ¿Ya? Vamos a dejar acá ahora la mantisa que vamos a calcular, ¿cierto? La mantisa. Y vamos a calcular también nuestro exponente. Que hay varias cosas que podemos calcular casi al vuelo, pero obviamente a medida que vayamos practicando más, ¿cierto? Le aprovecho a comentar que esto siempre es un problema de la prueba. Un problema es pasar de un número decimal a coma flotante, y otro diferente es calcular el valor de un número. Así que para que lo tengan presente. Salen todas las pruebas. Ya. Vamos a calcular. Voy a anotar por acá. De hecho, lo voy a copiar la mantisa. Lo comento para que no se queden con las dudas y podamos ir resolviendo. También tenemos, ¿cierto?, en la guía de ejercicios que está publicada al final de la pestaña Docencia Online, algunos problemas de este tipo, ¿ya? Me parece que también, y tiene los resultados al final, si es que recuerdo bien. ¿Ya? Si no los tuviera, siempre pueden consultar o lo pueden chequear directamente con la ayudante, ¿ya? Si no lo encuentran con ella, me preguntan a mí. Ahora, obtenemos el valor. Claramente este sería un 0, ese sería, por ejemplo, un 8. Me va a quedar acá 8 por 16 elevado a la menos 2, más, después viene el 1, ¿cierto? Por 16 elevado a la menos 3, más, este va a ser un 13. Les había comentado también yo previamente que iba a ser muy útil para nosotros el manejar al menos los números desde el 0 al 15 en binario. Muy útil, la verdad. Más, este es 0, así que lo omitimos simplemente, ¿cierto? Y el último nos quedaría como ahí, ¿cierto? Sería un 10 por 16 elevado a la menos 6. Con eso nos va a quedar el siguiente número. ¿Ya? Vamos a sacar la calculadora. Y va a ser lo siguiente. Va a ser 8, ¿cierto? Por 16 elevado a menos 2. Elevado a menos 2, ahí sí. Más, después tenemos, ¿cierto? El 1. En realidad vamos a poner el 16 elevado a la menos 3. Más, ¿cierto? Tenemos eso listo. Viene el 13 por 16 elevado a menos 4. Sería más, ¿cierto? 13 por 16 elevado a menos 4. Ahí. Más. Y el último. 10 por el 16 elevado a la menos 6. Ahí. Vamos a chequear que esté correcto esto, ¿ya? 8, sí, por 10 elevado a menos, perdón, por 16 elevado a menos 2, más 16 elevado a menos 3, más 13 por 16 elevado a menos 4 y más 10 por 16 elevado a la menos 6. Ya, perfecto. Tenemos entonces la representación. Yo la voy a escribir acá simplemente para que esté ya en el documento, pero voy a usar para los cálculos lo que tenemos en la calculadora, ¿ya? Así que sería 0.031.6931.009. Ya vamos a poner aquí unos puntitos para que quede más o menos el número escrito en el documento, ¿ya? Exponente. ¿Cuál sería el exponente que nos corresponde en este caso? Este exponente obviamente se puede convertir directamente, no hay que hacer casi, de hecho, ninguna operación. ¿Qué número es ese?
Lo pueden escribir ustedes, mientras yo trato de copiar esto. ¿Qué número es? Si alguien está viendo la grabación, siempre puede detener la grabación y calcularlo, ¿ya? No olviden que pueden ir verificando todo lo que vamos realizando, y que es lo que yo les recomiendo siempre. ¿Ya? Este número claramente, como tiene, ¿cierto? Tiene solamente esos últimos 4 dígitos distintos de 0. Vemos que va a ser un 13, efectivamente. Este acá pesa 1, ese pesa 2 pero no está, ese pesa 4 y ese pesa 8. Se suman y me va a dar justamente el 13. Recuerden que este es un binario sin signo, ¿cierto? Sería 13. ¿Ya? Y con eso nosotros estamos listos para entonces poder obtener el valor final, que nos va a quedar así. Voy a copiar, de hecho, la misma expresión. Vamos a poner acá. Ahí. Vamos a copiar todo incluso ahí. Ahí. El resultado no, porque ya hay que calcularlo, lógicamente. Este número podemos ver inmediatamente que va a ser un número muy pequeño. ¿Ya? Va a ser un número pequeño. Voy a chequear si el signo, porque me parece que el signo que tenemos es diferente, ¿cierto? Fíjense bien que nuestro bit de signo en el caso del segundo número era un 1, ¿cierto? Al ser un 1 eso indica que el signo es negativo. ¿Ya? En el caso A teníamos que nos quedaba positivo. Por eso es que lo copié y me quedó así. Ahora lo corregimos. Ahí. Negativo, porque el bit de signo era 1. Y procedemos a calcular. Yo tengo la calculadora, el valor de la mantisa, el valor decimal de la mantisa. Le voy a sumar el 1 y nos queda esto. Después lo multiplico por 2 elevado a paréntesis de E, que sería en este caso 13 menos 127. Paréntesis. Le damos igual. Esto tiene que ser negativo, ¿cierto? Y fíjense bien que el número es muy pequeño. Es un menos 4,967, ¿ya? Por 10 a la menos 35. O sea, muy, muy pequeño. ¿Cómo podíamos saber a priori que era pequeño? Porque en realidad el exponente, como estaba tan cercano del 0 y del 1, que es el que podemos ocupar nosotros, ¿cierto? Es un exponente que iba a ser casi como 100, menos 120, menos 118, por ahí. ¿Ya? Obviamente el menos 126 hubiera sido el 1, menos 125 hubiera sido el 2, y así podemos llegar obviamente hasta el valor que era. Y creo que lo calculé, era al menos 114, si recuerdo bien. ¿Ya? Así que nos quedó ese valor. Voy a ponerlo por acá para copiarlo, ¿ya? Ahí. Menos sería menos 4,96742. Acá lo voy a aproximar, ¿ya? 74216. Ahí. Lo aproximé en realidad, así que lo voy a dejar mejor truncado. Ahí, lo trunqué mejor. Ya, y eso por 10 elevado a la menos 35. Un número bastante pequeño, ¿cierto? Si quisiéramos representar números más pequeños aún, ahí usamos precisión doble o podemos usar también las representaciones de normales, que ya vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Así que, ahora, quiero saber si tienen alguna duda, porque después de esto ya estaríamos ok con los contenidos, pero sí les voy a dar algunas informaciones relevantes, ¿ya? Respecto a la próxima semana, las pruebas y todo eso. Ahí les mando la pregunta si se entiende lo que acabamos de revisar. Ya. Muy bien. Entonces, acá está el apunte. Esto por si acaso va a quedar subido hoy día mismo, yo diría en unos breves minutos. Y les aprovecho de comentar. Les recuerdo también que lo que son las fechas de las pruebas están indicadas en el apunte de presentación del curso, el cual se presentó en la primera clase, que estarían por acá. De hecho, no, están por acá. Acá. Era justo la diapositiva 1. Ahí. Sería entonces la primera prueba el día lunes 3 de mayo. ¿Ya? Tendríamos entonces, esta semana que viene no hay clases, fueron suspendidas por rectoría, así que no tendríamos clases esa semana. Y nuestra próxima clase sería el 26, donde vamos a continuar revisando los temas y ya esa semana cerramos, ya tomando en cuenta el tiempo que tenemos. ¿Ya? Y con eso tendríamos la prueba el día lunes. La prueba va a estar disponible todo el día, o sea, desde las 8:15 hasta las 23:59 horas. Ustedes al ingresar van a tener una ventana de tiempo para poder responderla. Va a ser con revisión automática, con preguntas aleatorias, o sea, en realidad asignadas aleatoriamente. ¿Ya?
Así que nos vemos entonces la próxima semana, la semana del 26. Y cualquier duda que tengan, por favor me escriben, ya sea en el foro de consultas, si que son preguntas obviamente de contenidos, para que así todos puedan ver las respuestas, ¿ya? Si son preguntas de otro tipo, como más administrativas, me pueden escribir al mail que está publicado acá, también desde la primera semana. Y recuerden también que esta semana, y yo creo que la semana siguiente, lo más probable es que no esté disponible, como están suspendidas las clases, pero sí la semana 26, para dudas en estos horarios, ¿ya? De todas maneras, me pueden escribir y ahí resolvemos cualquier duda que tengan. Así que le agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el 26. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.